Arquitecta. Soy profesora en la Escuela de Arquitectura de Proyectos y tenemos un estudio de arquitectura que trabaja en arquitectura, trabaja investigando e investiga haciendo también, pues, que se llama Medio Mundo Arquitectos, y desde ahí la verdad es que nos encanta trabajar con este tipo de propuestas, ¿no? que vinculan sobre todo a mí, por lo menos en la aproximación a la que yo me siento como algo cómoda, es entender cierta proximidad con un tema que a mí me interesa, que tiene que ver con las prácticas espaciales críticas, ¿no? La afinidad con la que me acerco también a la propuesta de Pedro G. de entender esta aproximación de una forma excéntrica, o sea, como de fuera de foco, se sumaría a otra que yo comparto y que tiene que ver con las contradicciones o con las confusiones que se han dado en las interpretaciones de los hechos arquitectónicos y flamencos de la época. De alguna forma, como dice una investigadora que me parece interesante, que se llama Felicity Scott, de la Columbia, que hace prácticas curatoriales arquitectónicas y, bueno, genera una serie de investigaciones. Ella comenta que claro, de estas contradicciones y de estas confusiones o aporías, ¿no? Que todos sabemos que las aporías clásicas muchas veces se han conseguido como superar a través de un cambio de paradigma o de un cambio de mirada realmente, ¿no? O incluso de técnica en los campos en los que yo me manejo, o incluso de episteme, ¿no? En todo un nuevo conjunto de otras formas de pensamiento. El asumir que este tipo de contradicciones nos trasladan a unas formas de quizás riesgo, unas zonas así como de buscar que pudieran llegar a dar esos riesgos, y ella sostiene, y lo comparto, que es que en el fondo esos riesgos están buscando otras formas de vida, son otras maneras, ¿no? Busca en ese estado en el que uno puede llegar a buscar esta historia, ¿no? de las prácticas espaciales vinculadas a el flamenco, ¿no? Entonces, las calles, las plazas, las casas, los lugares de convivencia ponen de manifiesto que la arquitectura tiene que ver con el espacio político también, o con esos espacios agonistas, ¿no? Que también decía Hannah Arendt, con mucho más sobre lo que podríamos discutir, ¿no? De alguna forma son espacios que, igual que estás haciendo tú, pues son reivindicados de distintos campos culturales, y a mí eso me parece interesante. Bueno, pues yo propongo desde esta perspectiva lanzar en este momento como una serie de asuntos que quizás pudieran ser tratados y conseguir ponerlos en común, o ver si tienen algo en común o nada, ¿no? Y en ese sentido, mira, yo voy a intentar ver si esto funciona. Le damos, María, tú le das así que... Esto es de lo que estaba hablando, ¿no? Pero ese es un poco el texto real, ¿no? Editado por esta chica. Si le pasamos otra vez. Claro, de alguna forma el teatro independiente o el teatro lebrijano no se puede entender sin entenderlo en el contexto del teatro independiente andaluz, ¿no? Hubo una exposición reciente, no hace mucho, en San Luis, y hay un catálogo que así lo muestra, en el cual pues básicamente se definen esas pautas, ¿no? Se definen, y paso a comentarlas quizás para poder contextualizar algo más de lo que tú has hecho, pues que, bueno, es un fenómeno alternativo al teatro comercial, que sus orígenes son más o menos evidentes en los teatros universitarios o en un marco de, bueno, teatro de sindicato universitario, o teatro de facultad, o incluso teatros de cámara, y que tienen el objetivo de proponer no solamente un cambio estético, sino también político, ¿no? Asimilando la radicalidad de la que hablaba antes Pedro con las raíces, o sea, con lo esencial, o de dónde vienen, ¿no? Habría que reiterar un poco la frase que también aparece en el catálogo del MACBA de Un teatro sin teatro, ¿no? En el que, refiriéndose al lebrijano, al teatro estudio lebrijano, habla de que lo borde, o hablando de Tábor en el fondo lo dicen, ¿no? Que lo borde realmente está en lo popular, y que quizás solo a Juan Bernabé, fundador y iniciador en Lebrija de estas prácticas, se le podría ocurrir que eso borde y lo popular también tenía que ver con lo político, ¿no? Como ha comentado, se debe casi los orígenes a este seminarista, a Juan Bernabé, y que a nosotros a mí me parece que es como a la persona a la que más preguntas habría que lanzarle, ¿no? Pero como se muere con 30 y tantos años, pues
quizás nunca... Yo tengo la sensación de que es alguien con el que hay que tratar para conseguir resolver algunos temas, ¿no? Los actores con los que he tenido oportunidad de conversar, los que bueno, están ahora mismo pues, disponibles para este tipo de intervenciones, de buscarlos y de comentarles, hacerles algunas preguntas, dicen también en alguna entrevista grabada que en el fondo, o sea, para ellos lo importante era el fondo y la forma, ambas cosas, que todas las piezas debían transmitir rebelión y rebeldía, y que al principio sus teatros eran, o sea, sus interpretaciones eran recitadas, ¿no?, en habla castellana, bien modulada, y luego pues lo hacían, como ellos dicen, visceralmente, ¿no? Hablaban además en andaluz. Y bueno, reiteran constantemente que se trata de un teatro hecho para el pueblo, hecho con el pueblo, y que en eso, bueno, se entiende como una creación colectiva. De los asuntos a tratar, bueno, esto es la relación que no se lee porque quizás no tenga resolución suficiente, pues la relación de distintas obras que montaron, ¿no? De ellas quizás, vamos a pasar, quizás los vemos ahí arriba, bueno, pues prácticamente, ¿no?, el atuendo es simplemente una vestimenta negra donde se recita, donde se habla, pero incorporan rápidamente la salida al público, ¿no? Y bueno, a partir de distintas actuaciones en distintos campos, bueno, pues uno de los asuntos que me gustaría poner encima de la mesa es hablar de que este teatro realmente trasciende en la medida en la que la característica principal para salvar la censura, como señalan también en algunos textos, es la itinerancia, el tener esa cuestión de moverse, de casi aparecer. No es real que sea furtivamente, sino que aparecen con todos los papeles por delante, o intentan hacerlo con todos los permisos por delante. En muchas ocasiones se les niegan en el último momento, pero ellos representan en una geografía bastante extensa, ¿no? De alguna forma las representaciones las inician en una parroquia, que los expulsan en torno al 68. Algunas otras representaciones continúan haciéndolas en el Instituto Laboral de Lebrija, que ya no existe, está desaparecido, sobre algunas tarimas de caja de cerveza, porque entonces no había ningún tipo de escenario posible, y eso a ellos les parece, de hecho, estupendo, ¿no? Juan Bernabé se va al Centro Dramático a ensayar, y por allá hay gente que quizás ha incluso coexistido con estos momentos, ¿no? En el 69 es cuando él va, y esa condición nómada le parece que es parte esencial, necesaria del trabajo, ¿no? Si quizás podamos ver aplastado esta imagen, que igual esto va a pasar en más sitios, vamos a ver que no. No me parece tan relevante, ¿no? Pero aquí abajo, en el fondo, como también cuenta López Mozo en alguno de sus libros, se trata de una representación en un cortijo. Ellos asisten, van con los trastos a un cortijo, cosa que práctica que luego también van continuando otros grupos de teatro, y representan, en este caso el Auto de Compadecida, a 7 kilómetros de Lebrija, esperando que llegue la gente de su tarea, ¿no? ¿Lo vemos, ¿no? Bueno, pues en un paseo por Lebrija que hemos hecho para conseguir intentar documentar una deriva a lo de ayer, ¿no? Igual que lo de ayer, pero, bueno, una cosa más sencilla y mucho más familiar. Estuvimos recorriendo pues estos lugares, bueno, que para más mito de este tema, los lugares, la panificadora donde finalmente también ellos consiguen ensayar, la mayor parte del tiempo ha desaparecido, ¿no? Se encuentra como por aquí, si le damos otra vez, y es este descampado, ese descampado que los arquitectos Ábalos y Herrero, que es una palabra muy bonita, ¿no?, que hablan de que es una condición urbana también, que no es ni campo ni ciudad, que tiene que ver con aquello que está como a medias entre una situación de proximidad urbana, de haber sido, pero tampoco haber conseguido ser. Y yo creo que es una condición también del espacio flamenco. Yo creo que ahí hay un tajo para quizás pensar, ¿no? Y hay una serie de textos interesantes de ellos que hablan de esa condición en una clave muy positivista, ¿no? Y habría que problematizarla. Solo queda un aljibe, si lo vemos quizás, que es este,
que tiene toda la gracia, porque Andy, el que está cuidando ahora del Teatro Juan Bernabé, que existe allí, que es un actor a su vez, nos comenta que sí, mira, tú subes por ahí calle Curriera para arriba, evidentemente porque hay un aljibes, por eso se llama, allí es donde ves el descampado que queda y allí es donde estaban ensayando, y es un poco el registro que existe de ese cada vez más mítico sitio, y mientras más lo nombre Pedro, más mítico va a ser, ¿no? Yo creo que en ese sentido tiene ese encanto, ¿no? de resultar ahora un vacío, de volver a ser como esos lugares donde ellos querían ser. A partir de ahí yo creo que voy a pasar brevemente como por oratorio y lo que supone, ¿no? que son el incorporar, quizás sí, cuando vuelve Juan Bernabé de Madrid, y después de haber vuelto a su vez de Nancy con la gente de Madrid, haber visto toda la gente que estaba trabajando internacionalmente allí, pues los llama, en un momento dado deciden que es pertinente incorporar el flamenco, que es algo que era natural, y lo incorporan de distintas maneras, ¿no? A mí me ha costado documentar quiénes eran los flamencos que cantaron. Hay algunos constatados que básicamente son de Sevilla, y alguna Ana Peña, así como retrata Mario Fuentes aquí. Pues sí se incorporó, después se quitó, en fin, había como gente sobre todo del marco de la cuadra, ¿no? De Paco Lío. Estas son imágenes de la propia Lebrija, ¿no? Y bueno, eso es como yo he intentado como trazar la geografía también de las distintas actuaciones que constan, ¿no? En los programas y en las distintas cosas, porque también con una cartografía que hiciera posible como el recorrer casi esos territorios, me parecía que en ese sentido habla también de esa trayectoria, ¿no? De la búsqueda de determinados lugares, por supuesto afines con la campiña andaluza, pero algunos más extremos, ¿no? Y rápidamente, pues también trascendieron internacionalmente, que eso vamos a hablar. Si pasamos por lo que consiste oratorio en sí mismo, este cartel que está allí grabado, vamos a verlo, quizás lo podamos ver también. Bueno, esta es la pinta que tiene con Pepe García Castro y con Ángela. Estuvimos repasando quizás todas las escenas. A mí me interesaba no solamente recuperar pues el documento que se graba después en el 82 con motivo de los 10 años de la muerte de Juan Bernabé, sino también como conocer cuáles eran las entradas, las salidas, y contarlo con ellos y verlo, y lo estuvimos dibujando sobre la marcha ahí, ¿no? Me parecía interesante reconocer en ella pues la oración de Antígona, básicamente oratorio. Parte del mito griego de Antígona, un argumento que intenta esbozar el enfrentamiento entre la comunidad y el poder, ¿no? El Estado en ese caso, en claves que, como dice Pedro, hacen revivir una naturaleza bastante próxima en todos los pueblos andaluces, que tiene que ver con la guerra civil, ¿no? Entonces el texto es de Alfonso Jiménez inicialmente, es constantemente narrado, cambiado, alterado, incorporando pues asuntos que estuvieran pasando en cada uno de los lugares donde iban, de una forma más o menos cotidiana, ¿no? Pues si me lo contaban ellos, si sabía, yo que sabía de una trifulca con un jornalero no sé cuánto, eso lo incorporaban en alguno de los pasos, de los actos, simplemente para poder hacer más explícito y hacer más inmediata la conexión con ellos, ¿no? Son 4 oraciones, como comentaba. A partir de ese mito aparece la oración de Antígona, que tiene que ver con el mito griego. Después una oración de Caín y Abel, que en el fondo como que intentaba resaltar las frases a través de las cuales ellos intentaban arengar al público, ¿no? Y después, la oración de las voces del viento y la oración del hombre, ¿no? Hay siempre bastante problema, siempre que se habla de realmente cuánto construía el texto la obra y cuánto lo construían la interpretación y la acción colectiva y el trabajo colectivo que se hacía con los miembros del grupo, ¿no? Y en eso me parece que es un tema a tratar todavía, pues esa interacción. Aquí realmente lo que se está constantemente... Yo intentaba, era... dibujar con ellas, a ver dónde se situaba qué persona, si cada hora se sentaba aquí, si ellos entraban desde el público cantando con la boca cerrada, o sea, a boca cerrada, ¿no? Cómo se movían, en qué momento aparecen unos y otros elementos. Yo creo que eso es algo extenso.
pero me parecería, no sé, siempre había que visualizar, casi como de una escenografía hecha ex profeso, en qué momento increpaban al público, se ponían delante de ellos, le decían, si tú lo sabes, ¿por qué te callas? Este tipo de situaciones que hacían, bueno, absolutamente prendantes, igual que con otros muchos elementos con los que trabajaban. Total, vamos a pasarlo, yo creo que son 2 o 3 dibujos más. Estos eran como los... bueno, la manera en la que se situaban unos y otros, las levas forzosas, que era retirar a los hombres y los niños de las casas para conseguir sacarlo, que eran escenas absolutamente pues muy, muy potentes y que han sido reproducidas muchas veces, y con esto anuncio como uno de los temas que a mí me tiene un poco preocupada, pero bueno, que es cómo se cantaban los distintos, ¿no? El taranto, algunas de las piezas, y en qué momento se situaban y dónde se situaba también el flamenco, si estaba dentro del público, si estaba fuera, si estaba más alto o más bajo. Yo creo que esa interpretación, a ver si la consigo montar de alguna forma, también para saber si tiene y nos lleva a algún sitio, o quizás no tanto, ¿no? Pero me parece que tiene interés. Pasamos y... otro más. Bueno, eso se suma a otros elementos que se usaban desde el punto de vista de la escenografía, que son absolutamente cultos, me parece, ¿no? Y esa cultura también es otra de las cosas que uno quiere preguntarle a Juan Bernabé de dónde viene, ¿no? Que es él, hasta aquí, y que en el fondo tiene que ver con un elemento cruz, ¿no? Que aparece, que primero es un muñeco y que luego acaba siendo un cazabombardero. Pasamos. Y que, claro, eran imágenes que no eran tan lejanas en la mirada, ¿no? En el tiempo, porque estas son imágenes de Alfonso, o de la Guerra Civil, o del traslado, perdón, son de los traslados de algunas de las piezas de arte hacia la frontera para llevárselos a Francia y Suiza, y que de alguna forma es sorprendente cómo esos elementos, la cruz finalmente cae sobre el pueblo en la obra de teatro, y de pronto se transforman en imágenes que son recurrentes y que aparecen en la historia de la fotografía. Yo tengo ahí esa preocupación, vamos a verlo más adelante. O por ejemplo, ¿veis? ¿No? Esta es la representación en Cádiz, que está la cruz como aplastando al pueblo, ¿no? Y que la cruz por detrás unas veces aparece oculta, otras veces aparece incluso con cabeza, como un muñecón, y que en otro momento es claramente pues un cazabombardeo, que luego se incorpora a una de las escenas de campos de concentración, donde se vuelve a interpretar, bueno, pues esa búsqueda contra la guerra y pacifista, en la que se inscribe finalmente la obra, ¿no? Si la vemos más adelante, claro, otras cosas que tú dices, bueno, pero no es posible que entonces, cuando estas imágenes que aparecen publicadas en numerosas ocasiones, ¿no? Del 35, Ser dibujando en las Naciones Unidas pues los murales, ¿no? O estas otras de los aviones, esto ya en el Rockefeller Center, dice, no me puedo creer que se manejaran estos imaginarios, ¿no? Pero caramba, qué casualidad que son tan similares, ¿cómo pueden ser tan parecidos, ¿no? Por eso, son preguntas que yo todavía no he resuelto. O, bueno, los amontonamientos de gente en las levas, yo creo que el referente era sobradamente conocido, y que todos conocemos con los documentos que Goya una y otra vez traslada, ¿no? A lo largo de la historia. Y que esos amontonamientos son reales. Si vemos las fotos de Lebrija, no tienen ese contexto, no tiene un contexto de un imaginario habitual, ¿no? De la guerra, o sea, como conocido, no tiene tanto solo que ver con la guerra civil que existía, ¿no? Si lo vemos, estas son las de la guerra civil, que estas sí son las del Frente de Madrid, ¿no? Que era, bueno, pues la gente, soldados o gente en las bocas de metro, o esas representaciones en los carros de las que se hablaban, que tienen que ver con fotografías de la gente saliendo de la capital hacia los pueblos, o viceversa, ¿no? Al revés, de los pueblos hacia la capital, ¿no? Pasamos. O estas escenas de los palos, que tendrán que ver, ahora lo veremos con otras representaciones posteriores que aparecen ya en oratorio. Pasamos, yo lo veo ahí. O bueno, las tiaras, o las velas, los panes, son elementos escenográficos en los que yo creo que cabe enmarcar como esa manera de implicar al público, de hacer mucho más próxima la obra, ¿no? Porque les dejan las velas, la gente coge las velas, después recogen las velas y las meten. Yo creo que eso lo iremos resumiendo de alguna forma, si tiene interés realmente en cuanto a la disposición espacial. Vamos a pasar, pero esto lo cuento porque
Finalmente se van a Nancy. Este sería como el repertorio de otras obras que hay en Nancy, con las que coexisten y que finalmente son sobradamente alabados y premiados por lo radical y lo diferente de la propuesta, pero bueno, y este es el recorrido hacia Nancy. Una vez que están allí, ellos siguen representando en distintos sitios en París, en Estrasburgo, en otras localizaciones, ¿no? Y una cosa bonita que me encantaba imaginar, que me contaba Ángela, ellos un poco discutían dónde habían representado, por ejemplo, en Stuttgart, y decían, claro, eso fue en la fábrica de coches, ¿no? La fábrica Ford. Y dice, en la Ford, ¿no? Eran las Mercedes-Benz, porque no puedes, porque allí la que hay es la Mercedes-Benz, y es la fábrica, la Daimler-Benz, que además, pues, dice, bueno, lo hicimos en 3 pases, estuvimos allí en el hall todo el día, y estuvimos, bueno, pues, un pase, otro, claro. Yo hice la inocente pregunta diciendo, bueno, ¿y el idioma? Y claro, todos eran obreros españoles que estaban perfectamente, entendían la otra cosa, ¿no? Pero todavía más perversa era imaginar que en 1918 esa misma fábrica estaba fabricando los motores de los bombarderos que precisamente habían estado usándose más tarde en el propio lugar, ¿no? En fin, estas cosas que seguramente no pasaban desapercibidos, pero lo que vinculan, por ejemplo, en el tema de la arquitectura, me parecía interesante también que fuera tan próximo, yo hablando con ellos, ese espacio del hall, ¿no? El hall de este edificio, bueno, pues un edificio de los años 40, casi que funcionalista, ¿no? No tiene otro mérito, ¿no? Pero claro, es que esas mismas situaciones se estaban dando en España. En España había, en el fondo, la confusión de los espacios de representación obrera, era exactamente la misma, ¿no? El campo y la ciudad coexistían en esa huida hacia adelante de la dictadura, hacia un funcionalismo. Hacían 20 años más tarde de que se produjera realmente el momento de poner en cuestión esos valores de la ciudad y del productivismo, y con elementos lingüísticos absolutamente extraños, ¿no? Como podrían ser la resignificación de lo popular que estaba usando, y ahora anuncio con esto Mario Flores, o bien cosas tan locas como el Escorial y toda su iconografía y toda su lingüística usada en poblados de absorción en el entorno de Madrid, o con poblados de colonización en Andalucía, ¿no? Yo creo que esas situaciones, esos espacios eran absolutamente próximos también a los propios inmigrantes, ¿no? Era una situación de confluencia clara. En esta yo creo que vamos a ver otro de los... Esto es en Rüsselsheim, que estaban, donde tuvieron también otra, que es muy bonito porque no se ve, pero lo patrocina Confecciones no sé qué. Dice que haría en Rüsselsheim vemos otra diapositiva en el que ya aparecen. Y a esto es a lo que voy, ¿no? Me parece que, hablando con ellos, decía, claro, entonces, ¿cómo son esos espacios? ¿Cómo están? Y una de las preocupaciones es el identificar en toda la prensa extranjera y en toda la documentación que he manejado siempre las mismas imágenes, ¿no? Que son estas, donde se ve la casa popular de Lebrija, ¿no? Si la pasamos, está de aquí, ¿no? Incluso ya Monleón, cuando lo cuenta, ya se cuenta con un formato determinado, ¿no? Son otras las fotos que están aquí en los archivos, ¿no? Y le pregunto a Ángela Mendaro y a Pepe, y me dicen, no, pero si esas fotos, nosotros no estábamos actuando. Esas fotos eran fotos de estudio. Y claro, realmente me enteré entre lo de Frankfurt, lo de Stuttgart, y que en el fondo había, y ahora lo positivo, una mirada absolutamente intelectualizada sobre el marco, la escenografía en la cual se tenía que situar una obra radical como esta, ¿no? Para conseguir resignificar el pueblo. Hay una mirada intelectualizada, ¿no? Hay una mirada absolutamente pensada, ¿no? Porque además los espacios no son solamente, claro, no es ¿no? Que esto es el otro día haciendo la foto en Lebrija en la parroquia, y como los espacios monumentales y representativos, ¿no? Y seguramente vinculados a la iglesia, sino son las casas con toda su desnudez, ¿no? Y en esta, exactamente, ¿no? Y con esa iconografía. Claro, es que siempre la misma casa, es que fue esa sesión de fotos la que se llevó y se divulgó conscientemente en todos los sitios, ¿no? Esta, o la que hacen en el castillo, que es esta, que
que es esa situación de ruina que después se reinterpreta en la cueva de la Commanderie y les es afín de alguna forma, se sienten cómodos en estas circunstancias porque en distintas cuevas, en Nancy, pero después también en otras, pues este mundo también de ruido y de excavación, bueno, que en el fondo son las faldas del castillo de Lebrija. Bueno, Mario Fuente estaba pensando en qué será el contexto en el que tenía que conseguir contar esto, ¿no? Entonces, yo sitúo aquí quizás otros 2 asuntos más y quizás sigamos hablando de otra cosa, ¿no? Pues esto ya te lo sabes. ¿Qué? Dejar algo para enero. Bueno, pues nada, es ir del Lebrijano a De la Sota, a Alejandro de la Sota. Claro, como yo de eso ya sé más, pues quizá lo vamos a pasar rápido. Mira, yo creo que es importante reconocer en esto, con todo el peligro que tiene, una mirada, una intelectualización de los hechos que yo tengo como un poco de preocupación siempre que se hace, ¿no? Porque de alguna forma o nada es arquitectura o lo es todo, ¿no? Yo creo que lo que se está comentando, pues texto, lenguaje, acontecimiento, espectáculo, representación. Tengo mis dudas sobre eso. La gente que es ajena a la arquitectura tiende habitualmente también a hablar como de la arquitectura acabada, de la arquitectura representada, ¿no? Y yo estoy más en los procesos, me interesan más los procesos, me interesan más como hacedora y como cosas que se hacen y no en los hechos solo, ¿no? O sea, no solamente en las situaciones acabadas. Pero bueno, en ese sentido, a mí me parece que tiene todo el interés esta mirada como intelectualizada, ¿no? Vamos a verla. Yo creo que el primero de los que ya lo habéis puntuado vosotros, y ya os he comentado vosotros, y está en Picasso y en la escenografía del sombrero de tricornio, del sombrero de 3 picos, ¿no? Y en el poema de Cantejondo, por toda su espacialización que tienen en muchos dibujos donde aparece esa representación popular, y quizás vamos a verlo más rápido. A mí me parece interesante reconocer que esa manera de enmarcar una arquitectura determinada la representa un poco esta imagen, ¿no? Que Gropius, que Walter Gropius, el fundador de la Verbum, en un lugar en España pone, pero vamos, yo viendo todos vosotros, ¿no? Viendo la reja y la persiana y tal, no era necesariamente en el País Vasco, sino que seguramente sería una zona bastante andaluza, ¿no? Bueno, pues ese enmarcar, esa mirada de enmarcar tiene que ver con cómo Gropius trabajó en Sevilla, estuvo haciendo azulejos en Sevilla, le escribe a su madre contándole que se le están secando y que ya va a llegar por Navidad, que me parece muy bonito pensar que estaría casi en un día como hoy, en 1908, 1909. Y él, precisamente, en 2 años más tarde de ese momento de confluencia en la residencia de estudiantes en Madrid de Le Corbusier, Lorca y Falla, hablando de máquinas de vivir, con el que tú das un poco nombre, él 2 años más tarde da una conferencia a Gropius en la residencia y decepciona a todo el mundo porque viene a contarles lo bueno de la tierra, la arcilla, la magnífica que es la arquitectura de algunos castillos de algunas zonas en España. La gente estaba demandando una conferencia absolutamente radical del director de la Bauhaus, con otro tipo de otro interés, ¿no? Entonces, a mí, claro, en el 30 estaba él diciendo, Aníbal González estaba diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Aquí eso no era noticia, ¿no? Sin embargo, para Gropius sí. Bueno, pues esa mirada enmarcada, esa mirada es la que quizá Mario Fuentes tenga sobre la arquitectura, ¿no? Que ya tiene como toda esa trayectoria. Yo quizá lo dejo aquí porque más adelante de lo que me gustaría como comentar cosas que tienen que ver con Le Corbusier, que tienen que ver con los carnets de Le Corbusier, del paseo de Le Corbusier por toda España y de la mirada. Los asuntos entonces a tratar serían, ¿no? Por resumir, esa mirada reconstruida, porque también la arquitectura se reconoce como desde una situación excéntrica, la arquitectura popular de esa época se reconoce como con una mirada subrayada por gente que viene de fuera necesariamente, pues desde Le Corbusier, Gropius o otros paseantes, ¿no? O por ejemplo Margaret Michaelis, que hizo un montón de fotos y las pasamos rápido porque esos son los carnets, y esto ya más no ha salido bien.
Mira, bueno, esto es una cosa bonita, ¿no? Me parece, Le Corbusier escribe sobre sus propios dibujos para hacer Rocham, ¿no? Que es cuando ya Le Corbusier ya vuelve a una situación, como a una propuesta mucho más primitiva de la arquitectura, esto dicho con muchas comillas. Él dibuja un Cristo, ¿no? Dibuja el Cristo que va a colocar, y claro, yo me encuentro un Cristo, ya lo veo siempre lebrijano al lado. Entonces con estos dos dibujos pongo Rocham para que sepáis de qué va la capilla, ¿no? Pero cuando él vuelve sobre sus dibujos, ¿no? Cuenta una situación muy escenográfica, ¿no? Pero acaba con eso, dice, bueno, 5 días antes de la inauguración fue traída la cruz, tamaño natural, ¿no? A partir de ese momento Rocham deja de ser una construcción, una obra. Rompiendo el silencio de los muros, la cruz proclama la más grande tragedia vivida sobre la colina, en Oriente, en otro tiempo, habla de la crucifixión. Y dice, cuando Bona, que era el encargado de obra que él tenía allí, la carga a sus espaldas para llevarla por el centro de la nave hasta el altar de fondo, todo como dice, todo resultó sorprendentemente patético, ¿no? Es como esa situación de la apropiación de un determinado símbolo sobre un determinado escenario, ¿no? Yo creo que esa actitud también es algo que a mí me parece que Lebrijano tenía claro con la cruz, ¿no? Bueno, yo creo que hay otras cosas más. Es que no ha salido. Esto no debía salir. Esto es Margaret Michaelis, ¿no? que construye también una mirada absolutamente exógena, porque ella es austríaca y que se forma es judía, se forma en Austria y viene en los años 30 acompañando al grupo de arquitectos, ¿no? Y va haciendo una serie de imágenes, de fotografías absolutamente arquitectónicas de las obras de la arquitectura, pero yo, siendo mujer y fotógrafa, me parece maravilloso ensalzar como esa otra mirada sobre lo popular, ¿no? Y sobre todo sobre los caminos. Tiene una serie de fotografías sobre los caminos que tienen que ver con esa transhumancia de los propios lebrijanos, ¿no? y que ella retrata de esta forma, ¿no? Esto es Almería. O, por ejemplo, la itinerancia que construyen y las imágenes con las que se mueven los arquitectos exiliados, ¿no? Esos arquitectos exiliados que, igual que todos los grupos de teatro independiente que son censurados y cuyos documentos también constan, obran aquí en este centro, pues son también vetados a seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando, bueno, pues con el mismo fin político con el que estaban trabajando. Luego ahí hay una brecha importante entre ese espacio político y ese espacio público que se estaba como reconstruyendo e interpretando, ¿no? Yo quería acabar, qué malo eres. Yo quería acabar con una cosa que ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Tienen interés estas prácticas en la medida, estas son las inhabilitaciones de los arquitectos, en la medida en la que son, como decía también, esto es otra intelectualización, Deleuze, en torno en el librito este chiquitín que se llama Por una literatura menor, vamos, un texto sobre Kafka, ¿no? Entonces él habla de que los cuentos de Kafka, y tiene que ver con la actitud con la que trabaja el lebrijano, tienen interés porque, si bien la literatura mayor, ¿no? La literatura escrita con grandes letras, pues se desarrollaban en un contexto de grandes lugares, grandes espacios, la de esos cuentos están como desterritorializados, o sea, construyen un territorio otro, ¿no? O sea, una de las características de estas obras quizás es que reconozcan que existe un otro territorio en el cual se mueven, ¿no? Deleuze dice en los mismos cuentos que son políticos, porque si bien la literatura mayor habla de la épica del héroe, de la persona, de las cosas así como descritas de grandes asuntos históricos, la literatura menor habla de lo cotidiano, de alguna forma, habla de las negociaciones, de los trapicheos, de lo que tiene uno que hacer, de lo otro. En ese sentido son políticos, ¿no? Y además
están construidos desde un conjunto, desde un colectivo. Habla de que esos cuentos son también colectivos. Esa literatura menor no solamente es desterritorializada o genera en otro territorio y es política, sino que además se construye desde lo colectivo, cosa que yo he estado, casi como constantemente documentando en torno al Lebrijano, ¿no? La construcción colectiva a través de todos sus personajes. De alguna forma, lo que concluye Deleuze es que no es menor, sino revolucionaria, en la medida en la que en ese entorno pues construye toda una lógica a partir de la cual empieza otro tipo de representación. Déjame que te dé las gracias y pasamos a...